Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos. Vamos a continuar, tengan paciencia, todavía nos falta un poquito. El grupo 2 tenía esta denominación. Era en muchos aspectos un retoño del grupo de estudios del Consejo de Relaciones Exteriores, encargado del tema de armas nucleares que había dirigido Kissinger. 6 de sus miembros eran alumnos del grupo de estudio, incluido su presidente Gordon Dean, excomisionista de la CEA, que por entonces era vicepresidente de energía nuclear en una de las principales empresas contratistas del capítulo de defensa, la General Dynamics. Se les unió también el físico nuclear Edward Teller, quien con Lewis Strauss, Dean y jefazos de las fuerzas aéreas había ganado en 1950 la pugna sobre la mayoría de la CEA, llevando adelante el proyecto de desarrollo de la bomba de hidrógeno, sellando una lucha que dividiría el estamento científico-militar durante más de 10 años. Las opiniones de Teller sobre armamento nuclear y la necesidad de lograr una hegemonía absoluta en la carrera de armamentos era muy parecida a la actitud de Nelson, y ambos se apoyarían mutuamente con sus diversos recursos en futuras campañas políticas. Todo el proyecto de estudios especiales era un reflejo de la perspectiva apocalíptica que tenía Nelson de la Guerra Fría. Está en juego nada menos que el futuro de Estados Unidos y la libertad del mundo, decía en el prólogo del informe definitivo, pero su máximo objeto de interés era la seguridad internacional. El informe del Grupo 2 podía fácilmente interpretarse como una refutación punto por punto de la política de defensa de Eisenhower y en particular de los esfuerzos de la administración por imponer límites presupuestarios a los gastos militares. En uno de los párrafos más memorables, el informe del Grupo 2 decía: cuando está en juego la seguridad de los Estados Unidos y del mundo libre, los costes no pueden ser una consideración primordial. Y en un alegato directo al prestigio militar del presidente, el informe señalaba que los gastos de defensa eran insuficientes para mantener ni siquiera nuestros niveles básicos de tropas, recomendando sucesivos aumentos del orden de 3 billones anuales durante varios años fiscales sucesivos. Las prioridades más apremiantes eran el desarrollo de misiles y antimisiles, la ampliación de unidades móviles convencionales, fundamentales para la guerra limitada, y la iniciación de un programa de defensa civil a base de refugios atómicos para preparar al país ante la eventualidad de una guerra nuclear total. Las armas nucleares eran una preocupación particular del Grupo 2, y la única causa de disensión interna se produjo cuando algunos de sus miembros pusieron en tela de juicio la eficacia de las bombas atómicas tácticas empleadas en guerras limitadas. Aquellas dudas las disipó y redujo el presidente del grupo Kissinger, aunque después se retractaría. En el informe definitivo se afirmaba en un párrafo que el moscón de Washington E. F. Stone calificó de la frase más maravillosa, que las armas nucleares de gran potencia pueden emplearse de tal modo que sus efectos sobre la población civil sean despreciables. Una de las recomendaciones específicas del informe era que se allanara el camino para dotar a los aliados de la OTAN de armas nucleares y se desarrollara la capacidad para la utilización de armas nucleares en conflictos en una gama que iba desde acciones políticas menores hasta guerras limitadas a pequeña escala. El tema del desarrollo de la capacidad para combatir en guerras limitadas con armas convencionales o nucleares fue un punto enormemente conflictivo con la administración Eisenhower, como decía el antiguo rival de Nelson, el secretario del Tesoro George Humphrey. Los Estados Unidos no tenían nada que hacer interviniendo en guerras pequeñas. Si se plantea una situación en que nuestros intereses justifican una intervención, intervengamos decididamente con toda nuestra fuerza, o mantengámonos al margen. El Grupo 2 preveía una intervención de distinta índole que presagiaba la fatídica década venidera en el sudeste asiático. Puede peligrar nuestra seguridad no solo por una agresión abierta, sino por transformaciones en las que se finge lo más posible que son agresiones. Estas guerras ocultas surgen en forma de revoluciones o guerras civiles y las instigan o explotan fuerzas ajenas. En Grecia vimos un ejemplo de ello y en Vietnam tenemos otro. Uno de los motivos ajenos a su naturaleza para el notable impacto del informe fue sin duda el momento en que se hizo público. En el Pentágono comenzaba entonces a cundir
el descontento por los esfuerzos que realizaba Eisenhower para contener los gastos militares e intentar cierto arreglo con los rusos, descontento que cundía a todos los niveles de lo que el presidente en su mensaje de despedida calificó de complejo bélico industrial. El 4 de octubre de 1957, los rusos sorprendieron a los estrategas occidentales con el lanzamiento del primer satélite artificial, demostrando con ello su modesta pero inesperada hegemonía en una faceta de la carrera de armamentos. En pleno clamor suscitado por el lanzamiento del Sputnik, cuando los generales del Pentágono no sabían hacer otra cosa que reclamar asignaciones para cubrir aquel retraso militar, Nelson mandó acelerar la redacción del informe del Grupo 2. Estupefacto por la conmoción nacional que siguió el lanzamiento del artefacto soviético, Rockefeller dispuso un resumen de los datos contenidos en el informe, redactado especialmente por Kissinger. Para el presidente, llamó al general Lucius Clay, miembro del grupo de estudio y compañero de armas de Eisenhower, para que despejase las posibles interferencias en la Casa Blanca, y llamó también a su ex colega y condiscípulo depositario del Dartmouth, Sherman Adams, en un vano intento para que las recomendaciones del grupo sobre reorganización de la defensa fueran incorporadas al discurso de 1958 sobre el Estado de la Unión. Espero que les esté gustando la biografía de los Rockefeller. En este video escuchamos nombrar un conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos. Casualmente ahorita estamos viviendo un momento parecido. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, se suscriban para llegar a los 10,000 suscriptores en este 5º año de Esquina Literaria. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.